Hola. Hola. Bueno, comenzamos. ¿Habéis comido bien? Sí. Pues a ver si me decís dónde. Porque... habéis dejado la cuenta por ahí. Hostia, gracias. Muy bien. Amigos como tú. Bueno, comenzamos la sesión de la tarde. Tenemos solamente dos charlas, pero bueno, bien merecía la pena tomarnos el tiempo para conocer a las dos personas que tenemos. Y después habrá una charla debate sobre sobre los temas que se han tratado. Era Antonio Machado, creo, ¿no?, que decía: cuando el jilguero no puede cantar y cuando el poeta es un peregrino, ¿no? Pues en este caso, cuando un científico graduado con honores en la Universidad de Detroit, exiliado de su país y obligado a convertirse en peregrino, porque además vive cerca de Barcelona, vive en Perpiñán, estamos frente a otro ejemplo de lo que la ciencia con conciencia no interesa a las élites gobernantes. Bueno, yo considero a Dan Winter científico de primer orden, diría nombres, pero las comparaciones son odiosas, y viene a explicarnos la atracción fractal, revoluciones dramáticas en la ciencia que hay detrás de la espiritualidad. La traducción la hace Marco Díaz, un buen amigo, que además fue quien trajo pues Nassim Haramein hace un mes, 2 meses, sí, aproximadamente. Y bueno, yo creo que a Dan, él lo conoce muy bien, con lo cual creo que sería mejor que lo presentara él, porque lo conoce mejor y bueno, pues porque Dan no es fácil de presentar. Entonces, bueno, esperemos que lo presente y ahora le damos la bienvenida. Ya tengo aquí mi micro. Pues en realidad Dan Winter, la mejor manera que tenemos de poder presentarlo es como uno de los máximos ejemplares a la hora de explicarlos lo que es una teoría unificada de campos. Pero más que simplemente ser una teoría unificada solo de la física, nos muestra cómo poder unificar multitud de campos del conocimiento dentro de una teoría unificada, ¿no? Entonces yo creo que os va a hablar de un montonazo de temas diferentes, desde el ADN a geometría, todo tipo de cosas, y las va a interconectar de una manera pues magistral. Y creo que no hace falta mucha más presentación, simplemente dar la bienvenida. A Dan Winter. Thank you so much for welcoming me. Yes? Muchas gracias por darme la bienvenida. Let's start kind of meditatively, shall we? Just sort of a little meditation together, okay? Vamos a intentar empezar haciendo una pequeña meditación. Now, as you look at these images, mientras miráis estas imágenes, notice that this is the concept of fractality. Esto es el concepto de la fractalidad, daros cuenta. The idea of a fractal is that it compresses so well like a rose that it creates an infinite amount of space. La idea de un fractal es que comprime también, como una rosa, que genera una cantidad infinita de espacio. And that's kind of what you want to feel in meditation also. Y eso es básicamente lo que queremos sentir cuando estamos meditando. So, I'd like you to kind of feel this creation of space as you kind of feel yourself fall into the center of a fractal like you would a rose. Así que me gustaría que sintieseis esta creación de espacio mientras os intentáis adentrar en una geometría como la de una rosa. We're going to listen to the music of Dawn, who's a fractal artist who's here with us today. Vamos a escuchar la música de Dawn, una artista fractal que está aquí con nosotros hoy. And we're going to look at these visuals here, yeah? Mientras miramos estos visuales. So that nes dodecahedrons are perfect.
choosing a compassion in the mind's the magnetic field donuts around the heart, so that nest dodecahedron perfect and radiant, self-dancing, squirting pineal pinecone through the speed of light under time and intent. Notice how it feels like there's a space opening up inside, yes? Sentid como hay un tipo de espacio generándose dentro de vosotros. There's something about being in a fractal that opens space. Hay algo sobre estar dentro de un fractal que abre el espacio. Notice if you were zooming into a fractal, Daros cuenta de que si hacéis zoom in en un fractal, notice how it feels like you could zoom in forever, yes? daros cuenta de que podríais hacer ese zoom in para siempre. So if you'd like to see more of Dawn's fractal artwork, Dawn is out front and she'll show you later. We have a fractal artist here today, yeah? Así que si queréis ver un poquito más del trabajo de Dawn, que es una artista, esta artista fractal, la tenemos aquí fuera, o sea que podréis disfrutar de ella un poquito más tarde. So we'd like to understand what a fractal space feels like. Así que nos gustaría entender lo que un espacio fractal, o sea, cómo se siente un espacio fractal. Remember, a fractal is really like a rose. Un fractal es realmente como una rosa. Now, I don't know if any of you had a chance to sit inside this ecosophy here. No sé si alguno de vosotros ha tenido la oportunidad de sentarse dentro de este icosafí. If you'd like to try it, you can try it right now. If somebody wants to, just go ahead. Yes, there Si a you go. cualquiera le apetece probarlo, lo puede probar en cualquier momento. That's good. So, tell us what you feel in there. Yeah, you go ¿Nos ahead. podrás decir lo que sientes una vez lo hayas sentido? This is a structure that's based on the fractal geometry of hydrogen. Esta es una estructura que está basada en la forma geométrica fractal del hidrógeno And it's coated with gold. y está bañada en oro. Do you know what the Ark of the Covenant is? ¿Sabéis lo que es el Arca de la Alianza? Yeah, you know the Ark of the Covenant. Have you heard of that? The Ark of the Covenant has the same electric function that this does. Yeah? Pues el Arca de la Alianza tiene la misma función eléctrica que tiene ese aparato. It's made of hardwood Está hecho de madera dura and it's coated with gold. y está bañada en oro. Now, in that center of that, we call it a capacitor or a condenser. Cuando estás en el centro de lo que nosotros llamamos como un capacitor o un condensador, Because it does condense charge. porque lo que hace básicamente es condensar la carga. So here's the arc. Aquí tenéis el arca. Now, this device we suspect would concentrate meditation and concentrate life force Y este aparato creemos que concentraría la capacidad de meditar y la capacidad de generar fuerza de vida. And we also believe that this was a device that could safely contain and reduce radioactivity. Y también creemos que es un aparato que puede contener y reducir la radioactividad. And that's the same is true of the ecosophy. Y lo mismo podemos decir del icosafí. Do you want to tell us what you feel, dear? ¿Has sentido algo ya ahí dentro? What are you feeling? Around you, there is the film, and little movement, like I am very, Yes. Infinite, like Dice que siente algo como a su alrededor.
Flying? especial, que no se ve muy bien decir qué es. Oh, sublime. Very Muy sublime. sutil. Yes. Thank you. So because what's happening is the electric field is becoming what's called centripetal. Fractality makes the electric field implode, and that's called centripetal force. Lo que está sucediendo ahí dentro es que el campo que hay ahí hace que se genere una fuerza centrípeta. So we want to understand what makes an electric field create suction to center. Así que lo que nosotros queremos saber es qué es lo que genera que un campo eléctrico pueda generar succión hacia el centro. I mean, if you look at the electric field in there, Si os fijáis en el campo eléctrico de dentro de eso, it's exactly this shape. es exactamente esta forma. Yeah? Do you notice that it's like two pine cones that are learning how to touch noses? Os dais cuenta que son como dos piñas de pino, de piñas, que están como aprendiendo a tocarse las narices, la nariz. In science, we call that phase conjugation. Y en ciencia a eso lo llamamos conjugación de fase. But you have a name for it too. You know this shape. Pero vosotros también tenéis un nombre para ello. De hecho, conocéis esta forma. Notice on the top left. Daros cuenta, arriba a la izquierda, What do you call that? ¿sabéis cómo se llama? You call that the caduceus, don't you? Lo llamamos el caduceo. Yes? So that is the shape of two golden mean spirals, Esta es la forma de dos espirales en proporción áurea and they're creating a still point. y generan un punto de quietud. Yeah? That's called perfect damping, or the caduceus of Hermes. Es el caduceo de Hermes o el damping, no sabría cómo traducirlo, pero sería como damping, another word for it. Implosion. Sería como llamarlo implosión, Yeah. concentración de fuerza. So it's the way waves can converge to create perfect compression. Es la manera en que las ondas pueden converger para generar la compresión perfecta. And that is our meditation today, is what is perfect compression? Y esa será nuestra meditación de hoy, explicar qué es la perfecta compresión. I can tell you that as Einstein died, that was the question on his mind. Os puedo decir que en el momento en que Einstein muere, esa es la pregunta que está en su mente. What is perfect compression? ¿Qué es la compresión perfecta? Since the time, because Einstein knew that perfect compression was the solution to all of the mysteries of physics. He was clear. Einstein sabía de forma segura que la solución a la compresión perfecta era lo que solucionaría todos los problemas de la física, todos los misterios. If you ask a computer or software expert to describe the history of computers and software, they will tell you it's the history of learning compression. Si hablas con una persona que sea un entendido en computadoras y le preguntáis cuál es la historia de las computadoras, os dirá que es la historia hacia la compresión perfecta. If you ask an electrical engineer like me what the history of the evolution of consciousness is, and I will tell you it's the solution to compression. Y si le preguntáis a un ingeniero eléctrico como él cuál es la solución a la compresión perfecta, The evolution of consciousness. de la evolución de la consciencia, perdón, It's the solution to compression. es también la solución a la compresión. So, at the time Einstein died, not understanding compression and therefore not knowing the cause of gravity, Entonces, en el momento en el que muere Einstein sin saber la solución a la compresión perfecta y por lo tanto sin saber la solución a lo que era la gravedad, at that time science had not discovered the solution to compression. en aquel momento la ciencia no había descubierto la solución a la compresión perfecta. But since that time, science has become quite clear what is infinite compression. Pero desde ese momento la ciencia ha acabado teniendo muy claro cuál es la solución a la compresión perfecta. And the answer is fractal. Y la respuesta es un fractal. So, fractality is the only answer that science has to infinite compression.
Y la fractalidad es la única respuesta que la ciencia tiene a la comprensión perfecta. Now, why am I telling you that in a conference about spirituality? Pero ¿por qué os estoy diciendo todo esto en una conferencia sobre la espiritualidad? Because what you have been calling divine or sacred space Es porque lo que habéis estado llamando divino o espacio sagrado, electrically is a fractal electric field. eléctricamente es un campo fractal eléctrico. It's the place where an infinite number of waves can agree to meet. Es el sitio donde un número infinito de ondas pueden ponerse de acuerdo y quedar. And that place is what you call the collective unconscious, or the divine, or the mind of God, yeah? Y ese sitio es lo que solemos llamar el inconsciente colectivo o la mente de Dios. So, I tell you, if you could measure fractality in space, you could measure sacred space. Así que si pudiéramos medir la fractalidad en el espacio, podríamos medir los espacios sagrados. And in fact, today we can measure that. Y de hecho hoy en día podemos medir estas cosas. Here is a measurement of fractality in air. Aquí tenéis una medición de la fractalidad en el aire. This tells you when you sit under a sacred tree if the place is fractal. Esto os dice cuando os sentáis bajo un árbol sagrado si el espacio es fractal. Have you ever noticed that if you sit under a sacred tree, your vision gets sharper, you can see more clearly? ¿Os habéis dado cuenta alguna vez que cuando os sentáis bajo un árbol sagrado vuestra percepción visual se agudiza un poco? The reason that you can see more clearly in a sacred space is because the air is fractal and that's measurable. Y el motivo por el que podéis ver mejor en un espacio sagrado es porque el aire es fractal y eso se puede medir muy fácilmente. Now, Dr. Korotkov, who measured this, El doctor Korotkov, que es el que ha hecho estas mediciones, he was following Dr. Korotkov. He was following the shamans, the sacred tribe of the Kogi, to the place where they would talk to their ancestors. el doctor Korotkov hizo una serie de mediciones y en uno de estos paseitos acompañó a unos chamanes, los Kogi. Where did he go? To the place where they would talk to their ancestors. Vale, y los acompañó al sitio donde estos Kogi, estos chamanes, hablaban con sus ancestros. So, if you follow a shaman to their sacred altar, Así que si sigues a un chamán a su altar sagrado, to where they make phone calls to their ancestors, que es donde hacen llamadas telefónicas a sus ancestros, and then you measure that place, y mides el sitio, you measure fractal air. estás midiendo aire fractal. Just like the feeling in the center of that structure. Justo como lo que se siente en el centro de esa estructura. The builder of this structure, I'm the electrical engineer, but the master builder is Andrew over there. Andrew, you want to wave? Say hi. Este es Andrew, que es el que construye estos aparatos. Yo soy el ingeniero eléctrico de ellos, pero él es el que los construye, Andrew. Andrew is a master carpenter. He's very skilled, yeah? Es un carpintero maravilloso. And Andrew's little boy, this is Andrew, Este es Andrew, and here's his little boy. y aquí está su hijo. And when Andrew's little boy got in the center there, Cuando él se metió ahí dentro, he said, "It feels more powerful than a church." decía que se sentía como más poder que dentro de una iglesia. You know how when you get to the place in church where the stone is just right and you really feel that presence, that charge, that tingle? Yeah? ¿Sabéis? En las iglesias donde os ponéis justo donde os tenéis que poner, al lado de esas piedras, y se siente esa carga, ese cosquilleo. You call that sacred space. Eso se llama, o lo llamamos espacio sagrado. It's where you go to pray. Y es donde vamos a rezar. Because you know in that place your aura can get really big. Porque sabemos que en esos espacios tu aura se puede hacer muy grande. Perfect packing, perfect compression is the introduction to perfect unpacking,
perfect distribution of your aura. La compresión perfecta no es más que los ejercicios que debemos hacer para entender lo que es la descompresión perfecta o la Perfect distribution of charge. la distribución perfecta de la carga. Yes. So this is where you make a phone call to God. Así que aquí es donde tenemos que hacer las llamadas a Dios. The point I'm making to you is that those of us who are electrical engineers, I'm one. Lo que os estoy comentando es que aquellos de vosotros que seáis ingenieros eléctricos, como yo, We need to teach at university how you make a sacred space electrically. necesitamos enseñar en las universidades cómo generar un espacio sagrado o fractal eléctricamente. You need to design an implosive capacitor. Sí, tenemos que crear o diseñar un capacitor implosivo. You know what implosion is? It's the opposite of explosion. La implosión no es más que lo opuesto a la explosión. Yes. Anybody who wants to try it, it's okay. You can come up and just have a little seat. That's good. Yeah, just Ir probándolo cuando see what you feel. You feel like a pressure, like a presence. se siente como una presión, Yeah. como una presencia. Like your aura is being compressed and accelerated. Como si vuestra aura se estuviese comprimiendo y acelerando esa So, compresión. we said that implosion is the opposite of explosion, right? Así que decíamos que la implosión es lo opuesto a la explosión, ¿cierto? So the background here is we need to understand how you make life electrically. Así que aquí lo único que tenemos que entender es cómo generar vida eléctricamente. I wanted to show you an example of an electrical device that makes life. Os quería enseñar un ejemplo de un aparato eléctrico que genera vida. Here's a very sophisticated electrical device. Aquí hay un aparato eléctrico muy sofisticado, It's called a pine cone. se llama piña. Yeah. Now, if you take a voltmeter, Si cogéis un medidor de voltios, you can measure a difference in voltage, a difference in pressure from the bottom to the top. mediremos una diferencia en voltaje, una diferencia en presión de la parte de arriba a la parte de abajo, norte al sur. It's called a fractal capacitor. Y eso se llama un capacitor fractal. Steiner called it projective geometry of etheric formative force. Steiner lo llamaba Projective geometry geometría proyectiva of etheric formative force. de fuerza formativa etérica. Here's the simple way to look at it. Esta es la manera simple de poder verlo. If you take a fresh egg Si cogéis un huevo fresco and you put a voltmeter at the top and the bottom, you can measure about 12 millivolts. y ponéis un medidor arriba y abajo, podéis medir 12 milivoltios. You can even feel that voltage with your tongue. Hasta podéis llegar a sentir ese voltaje con vuestra lengua. So, the correct question for your biology teacher is, where did that voltage, where did that power come from? Así que la pregunta buena para vuestro profesor de biología sería, ¿de dónde viene ese voltaje? Because if you don't know where the voltage came from, then you don't know what life is. Porque si no sabes de dónde viene el voltaje, no sabes lo que es la vida, en esencia. So, we want to design an electric field that makes life, and then we could make architecture. Así que queremos un espacio sagrado que genere vida y de esa manera podemos hacer arquitectura. We could make a building the opposite of this one, which is very bad, Podríamos hacer un edificio totalmente diferente a este, que es horroroso, in which your aura would go, woo! en el que vuestra aura simplemente disfrutaría y sería súper grande. And that's what that's designed to do. It's to help unpack your aura. Y para eso está diseñado, por ejemplo, ese aparato, para hacer que vuestra aura se desempaquete. So let's reduce this spiritual electric problem of what is life to its simplest term. Así que reduzcamos este problema eléctrico de lo que es la vida a algo muy sencillo. Here's our example. Aquí está nuestro ejemplo. This is a book that's becoming very popular in the English-speaking world. Este es un libro que se está haciendo muy popular en el mundo de habla inglesa. Se llama Go ahead. Seed of Knowledge, Stone of Plenty, que sería como la semilla del conocimiento, piedra de
De la plenitud. And in this book, they do a lot of really interesting experiments. Y en este libro hacen toda una serie de experimentos muy interesantes. If you take your seeds like this corn, Si coges las semillas, como este maíz, and you put them in a stone circle, y las ponéis en un círculo de piedra, like Stonehenge, como Stonehenge, you get a dramatic increase in growth, tenemos un dramático incremento en el crecimiento. an increase in seed germination, También en la germinación de las semillas, an increase in size of the plants. e incluso un incremento en el tamaño de las plantas. So the procedure for making a seed grow better Así que el procedimiento para hacer que una semilla crezca mejor is to be in the correct kind of electric field. es estar en el tipo correcto de campo eléctrico. This is the experiments of James DeMayo, the orgone work. Estos son los experimentos de James DeMayo con el trabajo del orgón. Here they had a 30% difference in the seed growth by weight. Aquí tuvieron una diferencia del 30% del crecimiento de las semillas por peso. So there is some electric field that can cause a seed to grow. Did you know that? O sea que sí que hay un tipo de campo eléctrico que genera que una semilla pueda crecer. ¿Lo sabíais? There is a kind of electric field that can cause a human to have bliss. Hay un tipo de campo eléctrico que puede generar que un humano tenga felicidad. There is a correct electric field for life, and then there is an incorrect electric field for life, and you need to know that. Hay campos eléctricos que son correctos o que son beneficiosos para la vida, y hay campos eléctricos que son incorrectos o muy perjudiciales para la vida. And you need to understand the difference for yourself if you want to have life. Y necesitáis entender esto por vosotros mismos si queréis disfrutar de la vida. That is an electric field that causes life, it causes seeds to germinate, Eso es un campo eléctrico que genera vida, que genera que las semillas puedan germinar mucho mejor. and here, Y aquí, when you put that, if I have the picture, when you put that electric field around fermenting yeast, y si pones este campo eléctrico alrededor de un... ¿cómo se llama el yeast? fermenting yeast, Esto que fermenta el pan. Levadura, Yeah. fermentando. you can measure a 50% increase in fermentation rate. I have the Podemos graph. medir un 50% más de crecimiento en lo que es la levadura. So all I did is I took that kind of electric field. Así que he cogido ese tipo de campo eléctrico. This is a measurement of the change in the rate of fermentation. Y esto es una gráfica del cambio en los ratios de fermentación. When you sit in there, often you feel like your metabolism is speeding up. You feel like your thoughts are speeding up. Cuando te sientas en este tipo de aparatos, te da la sensación de que tus pensamientos se aceleran y que incluso tu metabolismo se acelera. So it's quite clear that electrically, that electric field causes life to speed up. Así que It's measurable. está muy claro y está medido que este tipo de campos eléctricos generan vida. Yeah? So, why? Así que ¿por qué? Why would a certain kind of fractal electric field accelerate life? ¿Por qué un tipo de espacio fractal tiene que acelerar la vida? You know how they say, well, you need to prepare for the rapture, the bliss moment, because it's coming, yeah? ¿Sabéis cómo dicen que nos tenemos que ir preparando para ese momento rapture que sale en la Biblia, que es el... ¿Alguien lo sabe también? Yes, ascension. Yes, ascension is a good word for it, yeah? So the process of preparing for the bliss, the ascension, the rapture, Así que el proceso para estarnos preparando para esta ascensión, para este rapto, is the process of preparing for compression. es el mismo proceso que estarse preparando para la compresión. So when you measure the electric field inside a fractal, Así que cuando medimos el campo eléctrico de dentro de un fractal, here
We'll use the example of measuring love in the heart, yeah? Vamos a utilizar el ejemplo de poder medir el amor en el corazón. What happens is that as you take the frequency analysis of a heartbeat on top here, Lo que sucede, como veis ahí arriba, es que cuando cogemos la frecuencia de un corazón, that the number of harmonics el número de armónicos increases, sube, which is to say creates ascension. así que genera ascensión, sería otra manera de decirlo. Ascension is the number of harmonics that are present in your body, in your heart. Así que la ascensión es el número de armónicos que están presentes en vuestro cuerpo, en vuestro corazón. Well, it turns out that medicine, the medical literature, has a name for that. Y la medicina, la literatura médica, tiene un nombre para ello. When your doctor measures your heart to predict how long you will live, Cuando un doctor mide tu corazón para predecir cuánto tiempo vas a poder vivir, he checks to see if there's lots of harmonics present. chequea a ver si hay muchos armónicos presentes. And if there's many different harmonics present in your heart, Y si hay una variedad muy grande de armónicos presentes en vuestro corazón, that means you're going to live longer. eso significa que vais a vivir más tiempo. Whereas if your heart here, in the third one, Mientras que ahí en el tercero, if your heart is going at only one frequency, cuando vuestro corazón solo funciona en una sola frecuencia, it means you're toast. Your immune system's gone. You're going to die. estáis tostados. Tostados. Vuestro Tostados. sistema inmune está desaparecido, estáis fatal. So, and in medicine, the name for when your heart is going to live forever is called the healthy heart is a fractal heart. Así que el nombre en literatura médica para decir cuándo un corazón va a poder vivir para siempre se llama un corazón fractal. And the way that's measured in medicine Y la manera en que eso se mide en medicina, is called harmonic inclusiveness, a eso lo llamamos la inclusividad armónica, which means que no quiere decir otra cosa. the more frequencies, the better. Cuantas más frecuencias estén presentes en un sitio, mejor. This is a picture of that. Esto es un dibujo de ello. You have your heartbeat is a wave, Vuestro latido del corazón es una onda, the short wave there. es la cortita, Then the heart rate is a wave, y luego la velocidad del corazón es otra de las ondas, and then your breath is a wave, la respiración es otra onda, and then your day is a wave, el día también es una onda, and then your galaxy is a wave. Yeah. incluso la galaxia es una onda. So you got the little wave inside the big wave. Así que tenéis las ondas pequeñas dentro de las grandes. And the physics is that when the little wave fits well inside the big wave, Y la física es que cuando la onda pequeñita entra bien en la onda grande, that's called perfect embedding or fractality. es la embonación perfecta, es el encaje perfecto. Ahora os lo enseñaré. La onda pequeña Just a little wave and the big wave. y la grande, y una se mete dentro de la otra, y puede pasar a través. Perfect nesting, perfect embedding. Esta es la anidación perfecta, la embonación perfecta. So when the little wave can survive inside the big wave, Así que cuando la onda pequeña puede sobrevivir dentro de la onda grande, that's how you get into the mind of God, yeah? así es como podemos penetrar en la mente divina. God is a big wave. It's a plasma field the size of stars. It's true, the collective mind, yeah? Dios es una onda muy grande, simplemente es un campo de plasma del tamaño de las estrellas, o sea, enorme. So the solution to the fractal and the solution to the divine Así que la solución a lo fractal o a lo divino is called perfect branching. se llama ramificación perfecta. Is the solution to how little waves can survive inside of big waves. Esta es la solución de cómo las ondas pequeñas pueden sobrevivir en ondas grandes. Now, it turns out that there's a particular geometry. There's only one geometry that actually allows little waves to be inside big waves. Y de hecho solo hay una geometría que permita que las ondas pequeñas puedan sobrevivir en las ondas grandes.
It's called the golden mean ratio. Se llama la proporción áurea. Yeah? And that is a geometry that's naturally generated inside the pentagram. Y es una geometría que está naturalmente generada dentro del pentagrama. Yeah? And in 3D, in 3 dimensions, Y en 3 dimensiones es esto que veis aquí. it's naturally generated inside of Está naturalmente generado dentro de dodeca, icosa, dodeca, icosa, dodeca, icosa. es la estelación del dodecaícosa, que son complementarios, dodecaedro y cosaedro. It's a 3-dimensional fractal. Es un fractal en 3 dimensiones. And it's entirely made of the golden mean ratio. Y todo está en proporción áurea. And that is the physics of the origin of hydrogen. Y esta es la física del origen del hidrógeno. And that is the cause of gravity. Y básicamente eso es la causa de la gravedad. Before today, you didn't know why an object would fall to the ground. Antes de hoy, seguramente, no sabíais por qué un objeto caía al suelo. But now you know, Pero ahora ya lo sabéis. right? ¿Sí o no? It's important because if you know how gravity is made, Es muy importante porque si sabéis cómo la gravedad se genera, then you can make it. entonces la podéis hacer. And if you can make gravity, then you don't get pushed around. Y si podéis generar gravedad, no se os puede empujar por ahí. It's a pretty heavy thought. Es un pensamiento bastante duro. See, the physics community has been a little bit arrogant in trying to tell you how to live when in fact they don't know the reason gravity exists. La comunidad científica ha sido bastante arrogante a intentar explicaros a vosotros cómo tener que vivir si no saben ni siquiera por qué un objeto cae al suelo. I mean, in fact, it's quite measurable that DNA makes the kind of electric field that bends gravity. De hecho, ha sido medido ya que el ADN mismo hace el tipo de campo eléctrico que dobla la gravedad. So, it'd be very appropriate to ask the next physicist you meet, Así que sería muy apropiado preguntarle al próximo físico que os encontráis, ask him, well, why does DNA preguntadle por qué el ADN bend light? dobla la luz. Why does DNA bend a gravity wave? ¿Por qué el ADN dobla la onda de gravedad? It's very measurable. Es muy fácil de medir. So, in fact, you have some equipment that can bend the light going to stars. Así que de hecho tenemos algún tipo de equipamiento que puede doblar la luz que va hacia las estrellas. But you haven't been advised how to use that equipment. Pero no se nos ha enseñado cómo utilizar ese equipo. It's in your DNA, right? Y está en vuestro ADN. Let's see if we can understand this like a Sufi would. A ver si podemos intentar entender esto como lo entendería un sufí. Do you know the Sufi saying? The Sufi saying is, only love bends the light, therefore only love creates. Este dicho sufí dice, solo el amor pliega o dobla la luz y Therefore, de ese modo, only love creates. solo el amor es capaz de crear. Now, love is a name for perfect embedding, perfect nesting. Amor es otro nombre que se le da a la incrustación perfecta, al embonamiento perfecto. When you experience compassion, Cuando experimentáis la compasión, you're actually doing perfect compression. That's how it works. de hecho lo que estáis haciendo es comprimir perfectamente. Así es como funciona. So, we're trying to understand now how it is that love would bend the light. That's what we're trying to understand, yeah? Así que lo que estamos intentando entender es cómo el amor dobla la luz. So to understand this, we probably need to understand compassion as science, yeah? Y para hacer esto realmente tendremos que poder entender lo que es la compasión de una manera científica. And for that, I have a particular picture I'm looking for here. Bear with me a Y moment. para ello tengo Here it is. una imagen. This is a picture
Esta es una foto of the electric field that causes your heart to beat. de el campo eléctrico que genera que vuestro corazón se encienda, lata. So next time your little girl says, "Mommy, what causes my heart to beat?" you're going to have an answer. Así que la próxima vez que vuestra niña pequeña os pregunte, mamá, ¿por qué late mi corazón?, tendréis una respuesta. Okay, you ready? Okay. ¿Estáis listos? So, electrically, there's a wave that approaches your heart. Eléctricamente hay una onda que se aproxima a vuestro corazón. This is what it looks like. Así es, bueno, como se ve. It's like a donut inside a donut. Es como un donut dentro de otro donut. And what happens is your heart turns inside out recursively. Y lo que sucede es que vuestro corazón se vuelve de dentro a fuera recursivamente. And it creates a suction for charge, yeah? Y genera una succión para la carga. And so that's the reason why if you live in a place that's electrically fractal, Así que esa es la razón por la cual si vivís en un sitio que sea eléctricamente fractal, your heart beats better. vuestro corazón funciona mejor, late But mejor. if you live in a steel and aluminum building, it's not so good. Pero si vivís en un edificio de aluminio y metal, pues no es tan bueno. And here's the way compassion works. Y de esta manera funciona la compasión. You make a picture inside your heart, Haces una foto dentro de tu corazón, like right in the middle of the donuts, justo en el medio de los donuts, of the way someone outside you is feeling. de la manera en que, o sea, lo que estáis haciendo es una foto de el modo en que una persona que está fuera de vosotros se está sintiendo. If the picture you make inside you is self-similar or fractal to the real feelings of the person outside you, Y si la misma imagen está dentro de vuestro corazón, igual que la que está fuera en el corazón de esa otra persona, then the outside looks like the inside. entonces lo que está fuera se ve igual que lo que está dentro, es autosimilar. That's called fractal. Y eso es un fractal. And that creates what's called a fractal attractor. Y eso es lo que genera el atractor fractal. It causes your heart to implode. Genera que vuestro corazón implote. And so, as your heart turns inside out recursively like this, Y cuando vuestro corazón se va volviendo de dentro a fuera recursivamente como eso, you keep getting a bigger and bigger donut. cada vez vais teniendo un mayor y mayor donut. Yeah? And so, the electric field around your heart gets bigger when you feel compassion. Así que el campo eléctrico alrededor de vuestro corazón se agranda cuando sentís compasión, Because your heart starts to implode. porque vuestro corazón empieza a implosionar. It creates suction. Genera succión. It's exactly like a jellyfish or a medusa. Es exactamente como una medusa. The jellyfish medusa can only steer or navigate if it can suck. De la única manera que una medusa puede dirigirse o navegar es cuando chupa. Yeah? And that ability to suck or implode, Y esa habilidad para succionar o implosionar, that's how you steer your aura, your plasma, when you dream and when you die. así es como dirigimos nuestra aura o nuestro cuerpo de plasma cuando dormimos o cuando morimos. So what gives you power, what makes your aura big, Así que is lo que te da poder, lo que hace tu aura grande, the skill to implode and get fractal. es básicamente el ejercicio de poder implosionar y convertirnos en fractales. It makes you very attractive. Y os hace muy atractivos. Yeah? So the point is that this skill to become electronegative Así que esta capacidad de volvernos electronegativos is the skill to get a big aura. es el ejercicio para poder conseguir una aura bien grande. So electronegativity Así que la electronegatividad is fractal. es fractal. Like access to ground. Como el acceso al suelo, la toma de tierra. I give you a practical example. Os doy un ejemplo práctico. Do you know what a negative ion wind is?
¿Sabéis lo que es un viento de iones negativos? In a building like this with lots of metal and lots of electrosmog and everything bad, you get almost no negative ions. En un edificio como este, con todos los materiales que utilizan para la construcción, el electrosmog y todo lo chungo que hay en este tipo de edificios, no conseguís que haya un viento de iones negativos. But medicine is very clear that the side of the hospital by the sea where there are negative ions, you can measure a dramatic increase in healing. Pero, por ejemplo, si colocamos un hospital al lado del mar, donde hay un viento de iones negativos bastante elevado, notaremos como en ese hospital hay un efecto dramático en la sanación. So negative ions cause healing. Medicine is very clear on that. Así que los iones negativos generan sanación. La medicina es muy clara en ello. Everything metal and all the bad lighting in here prevents negative ions from surviving, really. De hecho, todas las luces que tenemos aquí, todo el metal, previenen que los iones negativos puedan sobrevivir. Now, physics is absolutely clear that a negative ion is a fractal black hole. Y la física está absolutamente clara en que un ion negativo es un agujero negro. Nassim and I would agree on that, I'm sure. Nassim Haramein y él estarían de acuerdo en ello. Seguro. Nassim also agrees that the golden mean ratio is how you make a black hole, and he's right. Nassim también está de acuerdo en que la proporción áurea es el modo en que puedes generar un agujero negro. But he didn't know that golden mean ratio is the cause of gravity until I told him. Pero no sabía que la proporción áurea era la causa de la gravedad hasta que se lo expliqué. But right now we are looking at why a fractal negative ion will cause healing. Pero ahora estábamos observando por qué un ion negativo fractal puede generar sanación. Because I would like you to understand something about the nature of being grounded. Porque me gustaría que entendierais algo sobre la naturaleza de estar bien conectados con la tierra. The ground. Being enraizados. Ahí está. Muchas gracias. You know, when you're making an electrical connection, you need a ground. Cuando estás haciendo una conexión eléctrica necesitas la toma de tierra, evidentemente. And when you make a psychological connection, you need to be grounded. Y cuando haces una conexión psicológica, también necesitas estar tomado a tierra. And the physics in both cases is access to a fractal field. Y la física en los dos casos es un acceso a un campo fractal. And I'd like you to understand. So I'm showing you an example. O sea que os voy a enseñar un ejemplo. Here's the example. This is a device called cell care therapy. Esto es un aparato que se llama terapia de sanación de células. And all it does is it sprays a very strong negative ion wind at the body. Y lo único que hace es tirar como un spray de iones negativos ahí debajo. And the body here, in order for this to work, the body has to be carefully electrically grounded. Right there's the ground. Para que esto funcione, el cuerpo tiene que estar eléctricamente con una toma de tierra muy bien hecha. Now, this form of therapy can drive many different kinds of serious infection out of the body. Y este tipo de terapia puede expulsar muchas infecciones y muy serias del cuerpo. For example, spinal meningitis is a very difficult infection to push out. La meningitis de la espina dorsal es una infección que es muy complicada de extraer. This technology is very helpful. It can push even that difficult infection out of the body. It's a powerful disinfectant. Esta tecnología es una cosa muy poderosa para precisamente poder hacer cosas como esto, ¿no? Expulsar infecciones muy graves del cuerpo. So I'd like you to meditate on a couple things here. Así que me gustaría que meditarais sobre un par de cosas aquí. We're trying to understand the principle. Estamos intentando entender el principio. The principle of fractality. El principio de la fractalidad. Why does negative ion wind Porque el viento de iones negativos eliminate disease?
elimina la enfermedad. And here is the second point. Y aquí está el segundo punto que quiero que entendáis. We worked with this technology in Scotland. Hemos trabajado con esta tecnología en Escocia, With Joyce at the New Hope Center in UK. con Joy del New Hope Center. Yeah, and she told us that she was quite sure that the only way this would work is Y ella nos dijo que estaba muy segura de que la única manera de que esto funcionara es if the room was full of all natural material. si la habitación estaba llena de materiales naturales. If instead the room were full of plastic and metal and synthetics, Si en vez de eso la habitación estuviera llena de plástico, metal y cosas sintéticas, this device absolutely would not work. este aparato no funcionaría. I would suggest that you meditate on that and ask yourself why. It's a very important question. Os sugeriría que meditaréis sobre ello y que os preguntaréis por qué. Es una pregunta muy importante. I'll tell you another example of this. Y os voy a dar otro ejemplo. A friend of ours there was a little girl that was very sick in Halifax in Canada. En Canadá, una hija de un amigo nuestro estaba muy enferma And they went to the room that this little girl was sleeping in, y fueron a la habitación donde dormía la niña and they did basically what you would call dowsing. y básicamente hicieron radiestesia. And they took every single item in the room where the little girl was. Y cogieron cada cosa que había en la habitación donde la niña estaba. They said, well, is this good for her aura or is this bad for her aura? Y hicieron los tests estos de, ¿cómo se dice? And they checked everything in her room. Y comprobaron todos los objetos que había en su habitación. And they found that they had to take almost everything that was metal and everything that was plastic out of the room. Y se dieron cuenta de que tenían que sacar de la habitación todo lo que fuera metálico o de plástico. And so what remains? Así que lo que se quedó What remains is natural wood and natural fiber, fue madera natural, fibras naturales, natural stone. piedras naturales. Everything that was once part of biology can stay. Todo lo que una vez fue parte de la biología se podía quedar. All the metal, all the electrosmog had to go. Todo el metal y el electrosmog se tenían que ir. And that little girl had a miraculous healing, incredible healing. Y esa niña pequeña tuvo It's true story. una sanación milagrosa. I've only told you a little part of that story, but it's a true story. Solo os he contado una parte pequeñita de la historia, pero es una historia real. The point is that if your aura is in an environment that can breathe charge, La cuestión es que si vuestra aura está en un entorno en el que puede respirar carga, then your aura can grow. entonces vuestra aura puede crecer It makes you strong. y os hace fuertes. This is a device that invites your aura to grow. Este es un aparato que invita a vuestra aura a que crezca. It makes a very particular kind of electric field, a fractal field. Hace un tipo muy particular de campo eléctrico, un campo eléctrico fractal. The correct name for that electric field for scientists Y el nombre correcto para ese campo eléctrico, para los que son científicos, es called a phase conjugate dielectric or a phase conjugation. se llama la conjugación de fase, o es un material que está es un dieléctrico en conjugación de fase. Pero vamos, es la conjugación de fase. It's the better electrical engineering word for what you used to call orgone. Es la palabra de un ingeniero eléctrico la que mejor se puede utilizar para describir lo que antes se llamaba como orgón, Or you sometimes called it scalar or torsional energy. o lo que es la energía torsional o escalar. It refers to a centripetal plasma, charge that's doing the opposite of exploding, it's imploding. Se Yeah? refiere a un plasma que está haciendo lo opuesto a explotar, está implosionando. So if you begin to understand the secret of fractal ground, Así que si empezáis a entender lo que es el secreto del suelo fractal, you can have a lot more vital force. podéis obtener mucha más fuerza vital. Let me give you an example.
Dejadme que os dé un ejemplo. You know how when you walk on a concrete floor, a cement floor, your feet get very tired very quickly. ¿Sabéis que cuando camináis en un suelo de cemento o grandes superficies de estos centros comerciales, vuestros pies se cansan mucho más? One of the main reasons is because there's steel bars in the concrete. Una de las cosas básicas por la que sucede eso es porque hay barras metálicas que cruzan todo el suelo. And the steel in the concrete is bleeding your charge, it's bleeding your aura. Y el metal de ese cemento está haciendo que vuestra aura sangre. Because the electric field of steel and aluminum is opposite to fractal. Porque el campo eléctrico del metal y el aluminio es lo opuesto a fractal, un campo fractal. It's really a very simple experiment you can do yourself. Realmente es un experimento muy sencillo que podéis hacer vosotros mismos en casa. If you put your seeds Si ponéis vuestras semillas inside stone or clay, dentro de piedra o barro, they grow much better. crecen mucho mejor. Whereas if you put those same seeds inside steel and aluminum, Mientras que si pones las mismas semillas dentro de aluminio o metal, they die. mueren. So why would you send your children to a school made of steel and aluminum? O sea que ¿por qué enviaríais a vuestros hijos a un colegio hecho de metal y aluminio? I tell you, it is a mistake. Os digo que es una equivocación. Those buildings full of steel and aluminum are places where you lose your soul. Esos sitios llenos de metal y aluminio son sitios donde podéis perder vuestra alma. Because your aura cannot breathe. Porque el aura no puede respirar. It's simple physics. Es física muy sencilla. And any biology teacher who's practicing biology in a steel and aluminum building is not a biology teacher, I assure you. Y cualquier profesor de biología que esté enseñando biología en un edificio metálico y lleno de aluminio no es un buen profesor de biología. Very simple. Muy sencillo. Yes? So the principle is that inside the capacitor made of natural material, Así que el principio es que dentro de este capacitor hecho de materiales naturales you get harmonic inclusiveness. conseguís lo que se llama inclusividad armónica. Whereas inside a capacitor made of steel and aluminum, Mientras que dentro de un capacitor hecho de aluminio y metal you get harmonic exclusiveness. conseguís exclusividad armónica. In other words, you only get a couple of harmonics. O sea que solo podéis tener como un par de armónicos. And that causes charge to be isolated. Y eso genera que la carga se quede isolada, separada. So the goal of life and spirit and divine Así que el objetivo de lo divino, del espíritu, is harmonic inclusive, fractal. es la inclusividad armónica, algo fractal. I show you what it looks like when you measure it. Os enseñaré cómo se ve cuando lo mides. A living or a fresh egg has these harmonics inclusive. Un huevo vivo tiene estos armónicos, incluye estos armónicos. This is just a way of measuring the number of frequencies that live inside a weak electric field called life. Esto es la manera de... Can you repeat that? To measure the weak electric field called life. Esto es la manera de medir el campo eléctrico débil al que llamamos vida. So the number of harmonics here Así que el número de armónicos que vemos aquí indicates whether or not the tree is alive or dead. nos indica si el árbol está vivo o está muerto. Now, the really profound aspect of this is when you apply this to measuring enlightenment and bliss in brainwaves. Pero lo realmente curioso de esto es cuando lo utilizamos para medir la iluminación o la felicidad en las ondas cerebrales. Yeah? That when you measure brainwaves for peak experience, Cuando medimos las ondas cerebrales para medir la experiencia cumbre, you get this same profound ratio. Here it is. siempre obtenemos este ratio tan profundo. Aquí So lo tenemos. this is a lady in Australia, and we're measuring her brainwaves, and she's having a bliss experience like this. Esta es una mujer en Australia, estamos midiendo sus ondas cerebrales y está teniendo una experiencia cumbre como
la cara de Dan muestra. Yeah, it's true. She's gone into bliss, and this is what happened to her brain. Totalmente feliz, y esto es lo que sucede en su cerebro mientras está sucediendo eso. This is 1, 2, 3, 4. 4 harmonics in golden mean ratio. Yeah. Estos son 1, 2, 3, 4 armónicos en proporción áurea. So the frequencies made by your brain waves, alpha and beta, Así que las frecuencias hechas por vuestras ondas cerebrales, alfa y beta, go into the golden mean ratio, pasan a la proporción áurea, and you call that peak perception or bliss or enlightenment. y nosotros llamamos a eso la experiencia cumbre o la percepción cumbre, la iluminación, etc. So effectively, this means that 3 cuartos de hora. No, we're long to go, like about an hour. when you make the golden mean ratio, Es que cuando generamos el ratio, la proporción áurea, the waves converge like this on the bottom. las ondas convergen como eso que tenéis abajo. Notice how it looks like a flame. ¿Veis cómo parece como una llama? Yeah? Like a fire. Como algo que se enciende. The reason that looks like a flame, El motivo por lo que eso parece una llama, the word fire means Phi's ray, which means golden ratio. Yeah. la palabra en inglés fire, que es fuego, es los rayos de Phi, fire's rays, ¿no? Los rayos de Phi, fire. It's a symbol for Phi, as I have it right here. Este es el símbolo de la proporción áurea de Phi. Superman, Phi, right? Yeah. Ese sería más bien Superman. So Phi means golden ratio, fire, right? O Yes. sea que Phi significa la proporción áurea, el fuego en proporción áurea. But what's happening to your brain when you have enlightenment Lo que sucede a vuestro cerebro cuando tenéis la iluminación is the right hemisphere and the left hemisphere of your brain are doing exactly that. es que los hemisferios derecho e izquierdo de vuestro cerebro están haciendo exactamente esto que hace Dan. Like 2 pine cones learning how to kiss. Así que es como 2 piñas que están aprendiendo cómo besarse. And that's called phase conjugation. Y eso que decíamos antes lo llamamos conjugación de fase. It creates implosion and it creates self-organization. Genera implosión y genera autoorganización. And I tell you, that is the cause of perception. Y esa es la causa de la percepción. So before I told you the cause of gravity was golden ratio, and now I told you the cause of perception is golden ratio. Así que antes os decía que la causa de la gravedad es la proporción áurea, y ahora os digo que también que The cause of perception. y la causa de la percepción también es la proporción áurea. It's literally how waves are sorted. Es literalmente como las ondas son ordenadas. It is the origin of all self-organization. Es el origen de cualquier autoorganización. It is the origin of the only way out of chaos. Es el origen de la única manera que hay de salir del caos. So, you get perception when you learn how to compress waves in that way. Así que conseguimos tener percepción cuando conseguimos comprimir ondas de esa manera. So, in our entire lecture today, we're talking about only one thing, and that is what happens to waves when they meet in the golden mean ratio. Yes? Así que en la charla de hoy básicamente de lo único que estamos hablando es de entender cómo las ondas se acercan a ellas mismas, o sea, se encuentran con otras en proporción áurea. So, I spent several years turning that into technology. Yeah? Yo me he pasado bastantes años transformando estos conceptos en tecnologías. And we call this the fractal field group. Y a esto le llamamos el grupo del campo fractal. And we've gathered physicists from all over the world. Y hemos agrupado científicos físicos de alrededor del mundo. And this is called breakthrough-technologies.com, yes? Y a esto le llamamos breakthrough-technologies.com. And this is Roger Green here from New York, who sponsors our conferences in Breakthrough Technologies. Y ahí tenemos a Roger Green de Nueva York que nos ayuda con
todas las tecnologías y la promoción. Our last big conference was in Calgary, in Canada. Nuestra última gran conferencia fue en Calgary, en Canadá. We had some of the leading scientists from all over the world discussing breakthrough technologies based on fractal. Yeah? Y ahí habían un montón de científicos de alrededor del mundo que estaban discutiendo el tema de las tecnologías cuyo origen es la proporción áurea. And I just want to give you one example, okay? Y os voy a dar aquí un pequeño ejemplo. I designed I took that geometry that waves, when they meet, they self-organize. Cogí esa geometría que tienen las ondas cuando se encuentran y se autoorganizan. And I created an implosion water purification device. Y generé un aparato de purificación del agua a través de la implosión. So I took this equation for that cone, that spiral. Así que cogí la ecuación para esa espiral, para ese cono. Here it is. I have it here. Aquí lo tengo. That cone. Vale, es este cono, este ángulo cónico. So this cone, este cono, it's this angle right here. Es este ángulo que tenemos aquí. Dodeca. See that angle? This forms a cone, right? ¿Veis que esto forma como una especie de cono aquí? It's the angle of implosion. It's a 60-degree cone. Es un cono de 60 grados que genera implosión. Yeah. This is the way water would like to go if it could implode and self-organize. Esto es cómo le gustaría al agua fluir si pudiera autoorganizarse. Here's the angle. This is the original animation. Aquí es la animación original. If I just took that cone right there, see that cone? Si solo cojo esas espirales que forman este ángulo cónico And I turned that into a path that water could follow. y lo transformo en un camino que el agua pueda seguir, The water would naturally generate centripetal implosion force. el agua naturalmente generaría fuerza centrípeta. How many here have read about Victor Schauberger's work with implosion in water? ¿Alguno conoce el trabajo de Victor Schauberger? You know, Victor Schauberger, the dream of implosion? ¿El sueño de la implosión? Yes. Well, we call this technology Schauberger's dream, yeah? Así que nosotros llamamos a esta tecnología el sueño de Schauberger. Yeah? So, when we take that cone angle, Así que cuando cogemos ese ángulo cónico yeah, and we design a device y diseñamos un aparato that allows water to follow that path, que permite al agua seguir ese camino, this is the implosion point. este es el punto de implosión. Now, I show you what it looks like. Os estoy enseñando. First, I'm ¿Cómo going se ve? to show you the shower nozzle, yeah? Primero os voy a enseñar como es la tobera de la ducha. Here's how water. This is water getting happy. Este es como el agua se vuelve contenta. Happy water. Agua feliz. Yeah. Now that's a ponytail. Now watch. ¿Veis que es como una cola de pony? You're very self-aware. Watch. Now I'm going to tickle. Ahora lo voy a toquetear un poco, te voy a hacer costillas. I'm going to tickle the pony. Here. ¿Veis? Oh. Oh, Oh. Oh. Very sensitive water. es agua muy sensitiva. Why does it do that? Yeah. ¿Por qué hace eso? See. Uepa. So when the water meets here at the implosion point, Así que cuando el agua se encuentra ahí en el punto de implosión, it's like Bell's theorem that once the wave has touched in implosion, it remains connected backwards in time. Yeah. es como el teorema de Bell. Can you repeat the second part? In Bell's theorem, En el teorema de Bell, when two light beams meet, cuando dos ondas de luz se encuentran, the photon that goes out in both directions el fotón que se dispara en ambas direcciones is permanently connected faster than the speed of light back to the meeting point. está permanentemente conectado más allá de la velocidad de la luz con el punto del que sale. It's sort of like
after you had sex with someone, you're permanently in their aura whether you like it or not. Es decir, cada vez que tenéis sexo con alguien, vais a estar permanentemente dentro de su aura, ya os guste o no. So, sex and phase conjugation are basically the same thing. They're called conjugal relations. Así que el sexo y lo que llamábamos antes conjugación de fase son básicamente las mismas cosas cuando hablamos de relaciones conyugales. Right. So the physics is that you have a permanent meeting, and from there, memory is always connected back to the meeting point, yeah? Así que la física es que básicamente encontráis un punto donde encontraros y siempre es fácil volver como a ese punto. This is an intuition about the nature of self-organization and therefore self-awareness. Esto es como un what did you say? The nature of self-organization and therefore self-awareness. Es tener como una intuición sobre lo que es la naturaleza de la autoorganización y de la autoconsciencia. So we designed a device called the imploder. Así que hemos diseñado un aparato que se llama el imploder. Yes, and in here there are magnets so powerful that it could damage this computer very quickly. Y esto, dentro del tubo que veis hay unos imanes que son tan potentes que pueden joder la computadora fácilmente. But when we pass water through that device and feed that water to plants, the growth effect is 30 to 300% increase in growth, yeah? Pero cuando hacemos pasar el agua a través de este aparato, tiene un incremento alucinante en tanto el crecimiento de la planta como el tamaño final. We pass the water through the imploder. Hacemos pasar el agua a través del imploder. This is the charge radiance here, the difference. Esto es la diferencia en radiancia de carga. This is the difference in entropy. This is the increase in order. Esta es la diferencia en la entropía, es el incremento en el orden. We create a smaller molecular cluster size and increased solubility. Generamos como reducimos los clústeres de agua, es decir, las moléculas de agua como que se agrupan de maneras un poco toscas y esto lo que genera es que haya un mayor orden en el agua. Solubility. Claro, mejora la solubilidad del agua. Al ser los clústeres más pequeños pueden penetrar en las células de cualquier tipo de cosa mejor. It's also called bioavailability. También se llama Bioavailable. disponibilidad biológica. Yeah. Which just means that when you feed that water to plants, here's a measurement, over 300% difference in growth. Yeah? Cuando alimentamos a plantas con este agua, vemos que puede haber hasta un 328% más de crecimiento en las plantas. We have many examples, yes? Y tenemos muchos ejemplos. So, how did we combine implosion for hydrodynamics and implosion for magnetics? Así que, ¿cómo hemos combinado la implosión hidrodinámica con la implosión magnética? This is the two south poles of a magnet. Aquí tenemos dos polos sur de un imán. And in this case, the like poles of the magnet are attracting. Y en este caso, los polos sur, o sea, los polos iguales de este imán se están atrayendo. So the south pole is attracted to the south pole. Así que el polo sur se atrae al polo sur. That's called phase conjugate magnetics. Eso se llama conjugación de fase magnética. And I invented it. Y yo lo he inventado. And the ability for magnets to conjugate creates extreme magnetic Z-pinch, yeah? Y la habilidad de los imanes para conjugarse genera una atracción muy fuerte. And so I feed the spinning water into a pine cone touching noses of magnetism. Así que lo que hago es introducir el agua a esto que hablábamos antes de dos pinos como dándose un beso, esta conjugación de fase, hago que el agua pase a través de esto. And that means the water molecule is taught to stand alone. Y eso hace que la molécula de agua se le enseñe a estar por sí misma.
Let me give you another example. Dejadme que os dé otro ejemplo. If you take a yellow gold atom Si cogéis un átomo de oro amarillo and you put it in the Ark of the Covenant, or you put it in that, y lo ponéis dentro del arca de la alianza o lo ponéis dentro de eso, you make white gold powder, se puede generar polvo de oro blanco, which was the origin of Holy Communion in church. que era el origen de la Santa Comunión en la iglesia. That white powder, the manna, the ormes, or spice, Este polvo blanco de oro, el maná o la especia o el ormes, is powerful because the gold atom now can stand alone. es tan poderoso porque ahora mismo el átomo de oro puede estar por sí mismo, monoatómico. So monomolecular water and monoatomic gold both work because they're fractal. O sea que el agua monomolecular, así como el oro monomolecular, can what? They both work because they're fractal. Ambos funcionan porque son fractales. Supposing you as a person are able to stand alone, Supongamos que vosotros como personas podáis estar solos, that means you're very approachable. eso significa que se os puede acercar algo muy fácilmente. Everyone can have contact with you. Todo el mundo puede tener contacto con vosotros. That makes you fractal. Eso os hace muy fractales. That means suddenly your memories are available for infinite distribution. Eso significa que vuestras memorias ahora se pueden distribuir infinitamente, perfectamente. Another example. If you take live blood cell microscopy, Sí, tenemos, what is that? live blood cell microscopy, Vale, microscopía de una célula viva and you look at your blood, y miráis vuestra sangre. if your blood cells, the red blood cells, are all clumped up, Si vuestras células rojas, las de la sangre, están todas aglomeradas, todas, then you have very weak blood. entonces tenéis una sangre bastante débil. But if your red blood cells stand alone, Pero si vuestros glóbulos rojos están ahí yendo por sí mismos, so there's more surface area available, así que tienen más área de superficie disponible, then you have very strong blood. entonces tenéis una sangre muy fuerte. It's related to the concept of alkaline blood. Está relacionado al concepto de la sangre alcalina. Alkaline blood is more fractal blood. La sangre alcalina es más fractal, It means solubility. tiene mayor solubilidad. It just means there's more surface area available. Básicamente significa que tiene más área de superficie disponible. So that's how implosion and fractality can heal and self-organize a liquid, yes? Así es como la implosión o la fractalidad pueden sanar o autoorganizar un líquido. So currently we're marketing the imploder for agriculture. Así que actualmente estamos promocionando el imploder para la agricultura And Roger is leading a marketing team in New York. y Roger está llevando el equipo en Nueva York, But in addition, we have a team in Netherlands, pero también tenemos un equipo en Holanda and we're using the same principle for fuel, for combustion. y estamos utilizando el mismo principio para combustibles, para gasolina. And we've already measured 7 to 10% improvement in fuel efficiency. Y también hemos medido de un 7 a un 10% de mejora en el fuel, en la gasolina. And we had a preliminary measure of reduced pollution as well. Y también hemos tenido una lectura preliminar de una reducción de la polución. También. So this is phase conjugate hydrodynamics. Yes? Así que esto es lo que genera la conjugación de fase hidrodinámica. Yes? And this is phase conjugate magnetics. Y estos son el magnetismo en conjugación de fase. Yes? And then that is a phase conjugate dielectric. Y aquello de allí, el icosafí, es un conjugador de fase dieléctrico. In each case, the geometry of the lines of flow En cada caso, la geometría de las líneas de flujo is that principle of conjugating phases.
es ese principio de conjugar las fases. Any questions on that part so far? Questions, comments? ¿Tenéis Yeah. alguna preguntita? Yes. Can you clarify a little bit on gravity? Yes, appropriate question. Pregunta apropiada. So the question was a little bit more on the science of gravity, yeah? Sí, un poco. La pregunta va por que explique un poquito más la ciencia de la gravedad, supongo. Nassim Haramein had discovered Nassim Haramein ha descubierto that the golden mean ratio is the reason black holes exist, yeah? que la proporción áurea es el motivo por el cual los agujeros negros existen. So he showed that Él ha mostrado esta ley escalar para toda la materia organizada, if you take mostrando que si coges the radius el radio versus the frequency, el radio y la frecuencia, the frequency versus the radius, and you plot y vais poniendo en la gráfica the size of the Big Bang or Planck, el tamaño o y la frecuencia del Big Bang, Planck, which is here. No, I'm here. It's here. o Planck, que está en la otra punta, Versus the atom. versus el átomo, que está ahí, donde está señalando, Versus the solar system, which is here. versus una galaxia, el sistema solar, With the galaxy la galaxia and the size of the universe. y el tamaño del universo, abajo de todo. So you've got the size of everything important. Así que básicamente habéis medido la radiancia y el tamaño de cualquier cosa importante. As simply frequency versus radius. Simplemente haciendo frecuencia contra el radio. Notice it all fits on one line. Y daros cuenta de que todo cae en una línea. This was brilliant work by Nassim. I really think this was brilliant, yeah? Esto fue realmente genial por parte de Nassim. Now, what he showed was that the relationship between all those points Y lo que enseñó, que es muy curioso, es que la relación entre todos estos puntos was golden mean, golden mean, golden mean, golden mean, golden mean, golden mean. es una repetición de la proporción áurea, proporción áurea, proporción áurea, proporción áurea. So, he concluded that golden mean ratio is the reason black holes exist, yeah? Así que concluyó que la proporción áurea es básicamente el motivo por el cual los agujeros negros existen. But then I wrote a new equation for hydrogen. Pero recientemente también yo he escrito una nueva ecuación para el hidrógeno. I showed that en la que muestro that if you take the Planck length, que si coges el tamaño de Planck, which is the unit of length that's sacred to physics, que es el tamaño que es sagrado para la física, it's the musical key signature of all of physics. es Musical key signature. la clave musical para toda la física. Yeah, right. The Planck length, yeah. Se llama tamaño de Planck. If you just multiply that by golden ratio, Y si multiplicamos esto por la proporción áurea, you simply get hydrogen radii. te da el radio del hidrógeno. So I showed functionally that Así que mostré funcionalmente que this is the geometry of hydrogen. esta es la geometría del hidrógeno. So hydrogen literally exists because of golden ratio. That's my new equation for the geometry of hydrogen. Así Yeah? que el hidrógeno básicamente existe gracias a la proporción áurea. Yeah? So the reason gravity exists in hydrogen El motivo por que la gravedad existe en el hidrógeno is because the Planck length black hole at the center is golden ratio to its electron shells. es porque el agujero negro que hay en el centro de ese átomo es autosimilar a los orbitales electrónicos de los electrones que tiene alrededor. Which is another way of saying that atoms make gravity Que es otra manera de decir, los átomos generan gravedad because the nucleus is fractal to the electrons. porque el núcleo es fractal o autosimilar a los electrones. If you take a picture of that, Si tomáis una foto de esto,
and you examine the geometry of the atomic table, y examináis la geometría de la tabla atómica, we know that the geometry of the nucleus sabemos que la geometría del núcleo, this is the shape of the nucleus of the whole atomic table. esta es la forma del núcleo de toda la tabla atómica. Tetra, cube, octa, icosa, yeah? Tetraedro, cubo, octaedro y cosaedro. So, the particles in the nucleus, the hadrons, Las partículas en el núcleo, los hadrones, is that nest. es esta anidación. Now, if you look at the electrons, Pero si miráis los electrones, this is the geometry of the electron shells. esta es la geometría de las capas de los electrones, de los orbitales. SPDF. SP, D y F. You have tetracube, Tenéis tetra en el S, cubo, tetracubo, dodeca, icosa. y dodecaicosa. So the geometry of the electron shells Así que la geometría de los orbitales electrónicos es esta. So, atoms have gravity because their nucleus is fractal golden ratio to their electrons. Así que los átomos tienen gravedad porque su núcleo es fractal o autosimilar a los electrones que tienen en el exterior. This is important information for you because you get an aura only if you're fractal. Esta es una información muy importante para vosotros porque solo vais a conseguir una aura si es fractal. And the concept of gravity, Einstein called it constructive charge collapse. Y el concepto de lo que es la gravedad fue llamado por Einstein como colapso constructivo de ondas. Yeah, whereas Nature magazine says the universe is a dodeca, La revista Nature nos dice que el universo es un dodeca, golden ratio. proporción áurea, New Scientist magazine says the universe is fractal. y la revista New Scientist dice el universo es fractal. But a dodecahedron is the perfect fractal, Pero un dodecaedro es el fractal perfecto and that's the only way to make gravity. y es la única manera para generar gravedad. Now, there's a lot of unified field theory based on golden ratio, Hay muchas teorías unificadas que están basadas en la proporción áurea ahora mismo. and we won't go into the details today, No entraremos en detalles, but a good start is what's called, there's a picture. pero un buen comienzo sería, esto es un dibujo, It looks like a Sufi painting, but it's a physics picture. Yeah. parece como una pintura sufí, pero es una pintura de la física, vamos. But the theory of the unified field based on golden ratio is called E8. La teoría física que está basada en la proporción áurea se llama E8 And that's the work of Garrett Lisi, yeah? y es el trabajo de Garrett Lisi. So that's, and the E8 physics, I show you a picture. Here's Y esta física del E8, os Here's- enseño una imagen. the latest unified field work. Este es el trabajo último en teorías unificadas. All the subatomic particles live inside that. Todas las partículas subatómicas viven dentro de eso. It's called E8, yeah? Se llama E8. And that geometry Y esa geometría is based on golden mean ratio. está basada en la proporción áurea. So there's lots of evidence that once you understand infinite collapse by golden ratio, Así you que- know the cause of gravity. Hay muchas evidencias de que una vez entendemos lo que es el colapso constructivo de ondas, entenderemos lo que es la gravedad. Because the waves are doing this, they're imploding, yeah? Porque las ondas lo que están haciendo es esto, están implotando. The reason that works, to be clear, Para ser claros, el motivo por el que eso funciona, when the waves cross like that, they add and multiply recursively, constructively, cuando las ondas se encuentran de esta manera, se suman y se multiplican constructivamente y recursivamente both the wavelength and the wave speed. el tamaño de la onda y la velocidad de la onda es lo que se suma y se multiplica recursivamente. In physics, that's called phase
velocity. En física esto se le llama la velocidad de fase. So that's the way that here, Así que es el modo, each time the wave crosses in golden ratio, cada vez que la onda se cruza con otra en proporción áurea, the phase velocity, the speed of the wave adds and multiplies. la velocidad de la onda se suma y se multiplica. And that is the origin of acceleration. Y ese es el origen de la aceleración. An acceleration of charge is gravity. Y aceleración de la carga no es otra cosa que gravedad. So that's how compression becomes acceleration, Así es como la compresión se transforma en aceleración, and only golden ratio solves that constructive adding and multiplying. y solo la proporción áurea resuelve este sumar y multiplicar constructivo recursivo. When waves meet like that, Cuando las ondas se encuentran de esta manera, you add up any two, and the addition gives you the next number infinitely. podéis coger cualquiera de estas dos y sumarla y os dan la siguiente. Or O, if you multiply si multiplicáis any number by 1.618, cualquier número por 1.618, os dará el siguiente. so you can add or you can multiply, and you still always get the next number. Así que podéis sumar o podéis multiplicar y siempre estaréis consiguiendo los mismos números. And that is the reason gravity exists. Y este es el motivo por el cual la gravedad existe. Any questions? ¿Preguntas? Next question. Siguiente pregunta. Aquí. He leído en internet que cuando viajamos en avión perdemos parte del aura, ¿es cierto? She has read that when you travel in plane, you lose part of your aura. Is that true? A plane is very good question. A plane is very bad for your aura. Un avión es muy malo para tu aura. First, the plane has an aluminum frame, which is very bad for your aura. Primero de todo, el avión tiene un esqueleto de aluminio que es fatal para tu aura. But then they put a high voltage bias on the frame to make it an antenna. Pero luego le ponen también un voltaje muy alto para que sirva como de antena. So in short, an airplane is schizophrenia for your aura. Así Sorry. que, básicamente un avión es esquizofrenia para tu aura. Lo Yeah. siento. Charge isolation is the opposite of being spiritual. Así que la isolación de la carga es lo opuesto a ser espiritual. La separación del aura, o sea, tenerla separada del resto de las cosas. Charge embedding defines being spiritual. Repeat. Charge nesting, charge embedding, charge fractality defines how to be spiritual. La fractalidad, la embonación, Perfect la nesting, perfect incrustación, embedding. Yeah? la anidación perfecta de la carga es lo que genera. Generates what? The definition of spirituality. Es la definición de la espiritualidad. God is the electron because there's only one. It just gets around. Dios es el electrón, porque es que solo hay uno que da vueltas. Sí, A well-distributed wave. Es una onda Hola. bien distribuida. hola, no, aquí. Aquí. Please, go ahead. No. A ver, que en... Oh, sorry. No, aquí. Okay. Vale. Bueno, yo había entendido que es lo que nos enseña en la escuela, de que es la masa lo que, según la masa, es lo que hace la gravedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la Luna hay una cierta gravedad, poca, pero hay, ¿no? Porque si no, la gente no quedaría enganchada en la Luna. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay Espera, hidrógeno... que si sigues ya no voy a poder. In the moon, that we always consider like gravity because of mass, no? Entonces, la pregunta es, And then the question is, ¿hay hidrógeno en la Luna? is there hydrogen in the moon? I believe the NASA seismic data indicates the moon is metal and hollow. Según sondeos de la NASA, la Luna está vacía por dentro y es metálica. And therefore it is opposite to fractal, Y por lo tanto es opuesto a algo fractal. which is why if you want a seed to grow, you must avoid the moon.
Que es por lo que, si realmente quieres que una semilla crezca, debes evitar la luna. It is why the hospitals are full on the full moon. Es por lo que los hospitales están llenos cuando hay luna llena. It is why the magnetic lines of the Earth collapse during a lunar eclipse. Y es por lo que las líneas de flujo magnéticas de la Tierra se colapsan cuando hay un eclipse lunar. The only way for your soul from the Earth out of the solar system is through the sun, and when the moon's in the way, you don't make it. La única manera para tu alma de salir de aquí es a través del sol, y cuando la luna está en medio, no lo consigues. That's why there is a great discrepancy about the mass of the moon versus the gravity of the moon. Y es por lo que hay una gran discrepancia en torno a lo que es what? Versus the gravity of the moon. The mass versus the gravity doesn't match. En cuanto a la masa y la gravedad de la luna, es que no se correlacionan. If you don't know that fractality is what holds gravity together, you're going to lose it. La cuestión es que si no sabes que la fractalidad es lo que está permitiendo que la gravedad se mantenga en un sitio, entonces es que lo estás perdiendo. And that is why this planet is losing its atmosphere right now. Y eso es por lo que este planeta está perdiendo su atmósfera en este momento. Because your scientist does not know how to make gravity, and that is stupid. Porque vuestros científicos no saben cómo generar gravedad y eso es estúpido. Here's what you do. You get a new bumper sticker for your car. Esto es lo que tienes que hacer. Tienes que conseguir una pegatina de estas para el coche. It says, "Get fractal or get dead." Que diga, sé fractal o muere. Next question. Any more questions? Tomorrow there's a full moon. Yeah. ¿Alguna pregunta más? During the full moon, you duck. You go to a cave. We have questions. Cuando haya luna llena tenéis que meteros en una cueva. ¿Estamos todos los seres vivos conectados a nivel fractal? Are we all connected in a fractal level? Yes. The physics of the collective mind or the communion of saints La física de la mente colectiva o la comunión de los santos is the electric field that fractality makes. es el campo eléctrico que genera la fractalidad. So when Carl Jung talked about the collective unconscious, Así que cuando Carl Jung hablaba del inconsciente colectivo, we now understand how you join the club. ahora entendemos cómo poder sumarnos al club. Yeah? Let me show you. Yeah. Ahora os enseño. This is the moment you die. Yeah? Este es el momento de la muerte. It takes 10 to 36 hours for your plasma, your aura, your soul to leave. Tu aura, tu cuerpo de plasma, tarda de 10 a 36 horas a salir del cuerpo. Yeah? And then if you measure, Y si medimos esto, or if you ask many people who have died, si le preguntáis a personas que hayan muerto o hayan tenido experiencias, what did you see when you died? ¿qué es lo que visteis cuando tuvisteis esa experiencia cercana a la muerte? They say, well, first I saw a lattice, then I saw a cobweb, then I saw a tunnel, then I saw a spiral, yeah? Bueno, primero vi una rejilla, luego vi una tela de araña, luego vi un túnel y luego vi una espiral. And then it started over. Y luego volví a empezar. This is the common description of the map to dying. Es la descripción común de lo que es un mapa hacia la muerte. It's called the Clouvet form constants, yeah? Se llaman las constantes de forma de Kluver. Yeah? And the reason that's what you see when you die Y el motivo de que veamos esto cuando morimos is because that is how DNA folds es porque esto es como el ADN se pliega to embed and implode the charge of your aura. para incrustar y hacer que implosione en la carga de vuestra aura. So, get fractal or get dead. Con lo que ser fractales o morir. The place that you can die successfully El sitio donde podemos conseguir una muerte con éxito is the place where the magnetic lines cross in a fractal. es el sitio donde las líneas magnéticas se cruzan en un fractal. So, we know the place where you can dream and you can die successfully. Así que conocemos el sitio donde podemos soñar y morir de una manera, o sea, con éxito. Here.
Here is a river of magnetism in the land. Aquí tenéis un río de magnetismo en la Tierra. Here is the place where the magnetic rivers meet. Aquí es donde los ríos magnéticos se encuentran. It turned out that these magnetic measurements, the white lines, Pudimos descubrir que estas mediciones, estas líneas blancas de magnetismo, were exactly what the Aboriginal of Australia called the dreaming track or the song line. eran exactamente lo que los aborígenes de Australia llamaban las líneas de canción o líneas de ensoñamiento. So when you dream or when you die, Así que cuando soñamos o cuando morimos, if you want to have access to the highway, si queremos tener acceso a la autopista, you're going to need a magnetic map of your bed. vais a necesitar un mapa magnético de vuestra cama. Yeah? This is going to tell you if you can dream or you can die because it tells you if you have some place to go. Esto os dirá si podéis soñar o si podéis morir, porque os dirá también si hay algún sitio a donde ir. So where did your ancestors go to dream and to die? Así que ¿dónde iban vuestros ancestros a morir y a soñar? Perdón. They would not have survived in memory if they had done it in a metal building. No way. No lo hubieran conseguido en un edificio metálico, de ningún modo. Here is where your ancestors went to dream and to die. Aquí es donde iban vuestros ancestros a morir y a soñar. This is called the bed of the Anunnaki. Yeah? Esto se llama la cama de los Anunnaki. Yeah? This is Machu Picchu. Yeah? Esto es Machu Picchu. Yeah? Notice the geometry of magnetism. Yeah? ¿Veis la geometría del magnetismo? It's lined up with the sun. Está alineado con el Sol. It's fractal. Es fractal. ¿Por qué? The stone is fractal, self-similar to the mountain. La piedra es autosimilar a la montaña. Yeah. So this creates perfect place to become distributed as a wave. Así que esto genera el espacio perfecto para poder ser distribuido como una onda. And this is how the plasma of your ancestors live in memory. Y así es como el plasma de vuestros ancestros puede vivir en la memoria. Get fractal or get dead. Yeah? Ser fractales o morir. Next question. Yeah, oh, we have, so he has a microphone. Excuse. Yeah, go ahead. Well, it's okay. Hacemos ahora la última pregunta, pero no por nada, porque después hay un debate con el señor Dan Winter y con Víctor Brosa. Y entonces ahora en 3 minutos hacemos esta pregunta, retomamos las preguntas después con la persona que pide ahora y hacemos media hora de pausa, ¿vale? Entonces, la última pregunta y ahora seguimos. Hola, transgénicos y alma. Mi pregunta. Soul and transgenics. Transgenics, as in... Creo haber visto en alguno de tus vídeos que hablabas de que los transgénicos... Oh, you mean like DNA manipulation? Yeah. GMOs. The genetic engineer does not know how DNA gets a soul. That's the problem. El ingeniero genético no sabe cómo el ADN consigue tener un alma. Ese es el problema. The way DNA gets a soul is actually measurable. El modo en que el ADN consigue un alma es, de hecho, medible. It's a recursive braiding process. Es un proceso de trenzado recursivo. So when your DNA Así que cuando vuestro ADN is in the presence of the experience of bliss, está en la presencia de lo que es la experiencia de la felicidad, you can measure the change in the braiding. Here's the braiding. podéis medir el cambio en el trenzado. Aquí tenéis el trenzado. So the DNA embeds and folds. Así que el ADN embona, o sea, pliega, Pliate, yes, the braids like this. ¿vale? Se va trenzando de esta manera, It's a helix, and it does this. It braids, yeah? ¿vale? Y lo que hace es trenzarse de esta manera. And it does that in response to human bliss. Y hace eso en respuesta a la felicidad en los humanos. And then the long wave fits in the short wave. Y de esa manera, la onda larga puede entrar en la onda corta. So you got a thread braided into string, braided Así que- into rope, braided into fat rope. Yeah? Tenemos un hilo que es trenzado a ser más gordo, más gordo, más gordo cada vez que lo vamos trenzando más y más. Yes? Se va haciendo cuerda gorda And that fits the short wave to the long wave. y eso hace que las ondas cortas
puedan encajar en las largas. And eventually your DNA actually implodes. Y de hecho, al final, vuestro ADN implota cuando se ha trenzado recursivamente la séptima vez. Yes, and your DNA is then bending the light because it became fractal, yeah? Y vuestro ADN estará pudiendo doblar la luz porque se ha convertido en algo fractal. But your genetic engineer thinks the spaces between them is junk DNA. Wrong. Yeah? Pero vuestro ingeniero genético encima piensa que los espacios que hay por ahí en el ADN son ADN basura. But actually the spaces between is what makes it musical. Pero de hecho los espacios que hay en medio es lo que hace que sea musical. The problem is your genetic engineer thinks DNA is a tinker toy for hooking up proteins. Wrong. Yeah? Y el problema es que vuestro ingeniero genético se cree que el ADN es simplemente una especie de mapa, juego para juntar proteínas. No, your DNA is an implosive electric field generator. No, vuestro ADN es un implosive fractal field generator. Electric Es field un generator. Yeah? generador fractal implosivo eléctrico. But your genetic engineer doesn't even know that DNA has an electric field. Pero es que vuestro ingeniero genético ni siquiera sabe, he doesn't know what, That your DNA has an electric field. que vuestro ADN tiene un campo eléctrico. So don't let that genetic engineer make the cereal for your children. Así que no dejéis que un ingeniero genético haga el cereal para vuestros niños, Because he doesn't know the physics of what a soul is. porque no tiene ni idea de lo que es un alma. I think we're almost out of time here. Nos yeah? vamos a ir ya de tiempo. como We have se more está time for diciendo. questions in the later dialogue. Is that right? Yes. Pero luego tenemos un poquito más de tiempo Yes. con el debate. We also have a lovely set of 4 DVDs in Spanish that are available here. Yes. Aquí también tenemos unos sets de 4 DVDs en castellano de sus charlas. Yes. So thank you very much. I appreciate your Así attention. que gracias. Muchas gracias, Dan Winter. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Simplemente Marco, di. comentaros también que estamos preparando un curso con Dan Winter. Si cualquiera se quiere apuntar al curso, lo estamos preparando. Os podéis conectar a nuestra página web, que es r-evolucio.org, o su página web, que también estará anunciado ahí, y así pues podréis uniros al curso. Gracias.